La mayor parte de la información visual que llega al cerebro procede de la fóvea. Los conos, que son responsables de la visión del color, son el único tipo de fotorreceptor presente en la fóvea. Por el contrario, los bastones, que son más sensibles a niveles bajos de iluminación, son los fotorreceptores predominantes en la retina periférica. El mundo visual es una combinación de imágenes foveales que transportan información sobre la forma y el color complementada con la procedente de la retina periférica, que informa del movimiento. Campos receptores. El campo receptor de una neurona sensible a la luz se define como la región del campo visual en la que un estímulo de las características adecuadas influirá en la actividad de la neurona. Esta influencia puede ser excitadora o inhibidora. Algunas neuronas mostrarán una influencia excitadora cuando el estímulo se encuentre en un punto e inhibidora cuando el estímulo se encuentre en una localización cercana. El campo receptor de una neurona es la suma de las áreas en las que el estímulo afecta a la actividad de esa neurona. En las fases iniciales del procesamiento de la información visual, los campos receptores presentan una organización concéntrica centro-periferia característica. El campo receptor es aproximadamente circular, Fig. 20:7. La estimulación del centro de este círculo tiende a provocar un tipo de respuesta P-EJ, despolarización, mientras que la estimulación de su periferia, con forma de donut, provoca la respuesta contraria, P-EJ, hiperpolarización. En fases ulteriores del procesamiento visual, en el córtex visual, las propiedades de los campos receptores son más complejas. Procesamiento de la información visual en la retina. Entre las células de la retina solo las células ganglionares tienen canales de sodio dependientes de voltaje en sus membranas axónicas. Por eso, solo las células ganglionares se sirven de potenciales de acción. Figura 20:7. Cómo se establecen los campos receptores concéntricos centro-periferia en el sistema visual. Las señales procedentes de las células receptoras y horizontales contribuyen a los campos receptores concéntricos característicos de las células bipolares. Una sinapsis que conserva la señal es aquella en la que la hiperpolarización de la célula presináptica promueve la hiperpolarización de la célula postsináptica. Una sinapsis que invierte la señal es aquella en la que la hiperpolarización de la célula presináptica promueve la despolarización de la célula postsináptica. En el ejemplo se muestra una célula bipolar, ON. De membrana de la célula bipolar. /R. J sinapsis de la célula. Horizontal con la ONIV. O falta R 20 mV. 60 mV. Segmentos. Extremos. Capa. Nuclear externa derecho de autor. ELSEVIER. FOTOCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DLITO. Bipolar, ON. Campos receptores. De la célula ganglionar C de colores complementarios de tipo XP, ON de tipo XP, OFF. Intensidad de la luz alto. Estímulo. Bajo. B. Célula ganglionar de tipo XP. Célula ganglionar de tipo YM luz encernida onda sinusoidal de luz destellos de luz. 0 AVUU movimiento. BII. ON. OFF. High, H4+414+. Figura 20:8. Cómo se establecen los campos receptores de las células ganglionares en el sistema visual. Las células bipolares, ON y OFF, contribuyen a la formación de los campos receptores, A de las células ganglionares. Las células amacrinas añaden información acerca de los cambios de estado, es decir, cuánto tiempo ha transcurrido desde que la luz pasó de encendida, ON, a apagada, OFF. Las células ganglionares de tipo 10 o P responden linealmente a las oscilaciones de la onda sinusoidal. La frecuencia de los potenciales de acción aumenta y disminuye en sincronía con la onda sinusoidal de intensidad de luz que se utilice para estimularlas, B. Cuando la luz incide en el centro y en la periferia no hay cambio neto en la actividad de cualquiera de los tipos de células ganglionares. Por otro lado, las células ganglionares de tipo I o M responden mejor a los cambios entre el encendido y el apagado de la luz. Las células ganglionares de tipo 10 o P también responden al color, C.
Se muestran dos ejemplos, llamados RV más centro inhibidor rojo y periferia excitadora verde, y R más V. También hay combinaciones de azul con amarillo. CPI, capa plexiforme interna. Para transportar información. En las células amacrinas se observan las llamadas ondas de calcio que se producen como consecuencia del aumento de la permeabilidad al calcio. Todas las demás células de la retina solo emplean potenciales lentos para procesar la información. Las propiedades de los campos receptores de cada célula de la retina dependen del procesamiento de la información que pasa a través de las neuronas que se encuentran entre el fotorreceptor y la célula retiniana en cuestión. Por ejemplo, la respuesta de una célula bipolar está directamente relacionada con la actividad de los fotorreceptores y de las células horizontales Fix. 20, 7 y 20, 8. Como ocurre con todos los sistemas sensoriales, las propiedades estructurales, eléctricas y sinápticas de la célula se reflejan en las propiedades de su campo receptor. Capas plexiformes externa e interna. En la retina, los contactos sinápticos se concentran en las capas plexiformes externa e interna, Fig. 20, 2. La capa plexiforme externa contiene sinapsis entre los fotorreceptores retinianos, las células horizontales y las células bipolares. Los contactos entre un pedículo o una esférula, una prolongación postsináptica de una célula bipolar de posición central y dos prolongaciones de células horizontales, dispuestas lateralmente, forman una tríada. La capa plexiforme interna contiene contactos sinápticos entre las células bipolares, amacrinas y ganglionares. En esta capa terminan células bipolares on y off que hacen sinapsis con el tipo de célula ganglionar correspondiente. Las células amacrinas también sinaptan con las células ganglionares, con otras células amacrinas y con las células bipolares. Células horizontales. Las células horizontales están formadas por un soma celular, sus dendritas asociadas y un axón que sigue un trayecto paralelo al plano de la retina hasta los fotorreceptores cercanos y distantes, Fig. 20, 2. Estas células reciben información glutamatérgica de los fotorreceptores y a su vez establecen sinapsis GABAérgicas con los conos y bastones adyacentes. Las células horizontales desempeñan una función fundamental en el establecimiento del campo receptor concéntrico de las células ganglionares de la retina Fix. 20, 7 y 20, 8, V, también Fig. 20, 22/1. También median en un proceso denominado inhibición lateral, que es responsable de acentuar los bordes de las imágenes que se perciben en el sistema visual. Células bipolares. En su posición entre las células fotorreceptoras y las ganglionares, las células bipolares ayudan a formar una vía directa para los estímulos visuales, Fig. 20, 2. Las células bipolares de los conos y las células bipolares de los bastones se diferencian por sus estímulos sinápticos principales. Las células bipolares son los elementos de comparación o detectores de los bordes de la retina. Con las células horizontales comparan. Respuesta de una célula bipolar en el centro del campo receptor. Situación on-off con luz. Sin luz. Despolarizada, hiperpolarizada, hiperpolarizada, despolarizada. Despolarización del fotorreceptor, hiperpolarización del fotorreceptor, hiperpolarizada, despolarizada, despolarizada, hiperpolarizada. Aumento de la liberación del transmisor, disminución de la liberación del transmisor. Hiperpolarizada, despolarizada, despolarizada, hiperpolarizada. La actividad que hay en cada región del campo visual con la de una localización cercana. Son las primeras células visuales que presentan una organización concéntrica de tipo centro, periferia del campo receptor. Desde el punto de vista de la respuesta fisiológica existen dos tipos básicos de células bipolares. Las células ON o despolarizantes responden a estímulos luminosos en el centro del campo receptor con una despolarización, mientras que las células bipolares OFF o hiperpolarizantes tienen la respuesta opuesta en el centro Fix. 20, 7 y 2, 0, 8. Imagine una serie de fotones impactando contra el segmento externo de un fotorreceptor. Recuerde que el fotorreceptor se hiperpolariza en respuesta al estímulo luminoso, de forma que en presencia de la luz disminuye la liberación de su neurotransmisor, el glutamato. En una célula bipolar, ON, el glutamato debe actuar a través de sus receptores para hiperpolarizarla. Luego,
Cuando el glutamato que se libera constantemente en la oscuridad desaparece por la presencia de la luz, la célula bipolar, ON, se despolariza. Este efecto puede parecer extraño porque estamos acostumbrados a pensar en la mayoría de receptores de glutamato como excitadores o conservadores de la señal. Estos receptores deben ser de un tipo diferente del que se encuentra en otras localizaciones, es decir, inhibidores o inversores de la señal, tabla 2.0.1. En una célula bipolar, OFF, debe estar presente el tipo opuesto de receptor del glutamato en la membrana postsináptica. En la oscuridad, el glutamato liberado de manera tónica por el fotorreceptor despolariza la célula bipolar, OFF. Luego, cuando los fotones activan el fotorreceptor, se hipopolariza y reduce su liberación del glutamato. La disminución de la cantidad de neurotransmisor causa una hiperpolarización de la membrana postsináptica de la célula bipolar, OFF. Este efecto podría tener lugar por el uso del tipo convencional de receptor de glutamato, que es excitador o conservador de la señal. De esta forma, la designación de conservación de la señal significa que las respuestas eléctricas del fotorreceptor y de la célula bipolar son las mismas, la hiperpolarización de una lleva a la hiperpolarización de la otra, la despolarización de una lleva a la despolarización de la otra, y la de inversión de la señal significa que la respuesta eléctrica se invierte, la hiperpolarización de una lleva a la despolarización de la otra y viceversa. Los términos excitación e inhibición llevan a confusión en este contexto y por eso se evitan. Células amacrinas. Estas células tienen un soma pequeño, carecen de axón evidente y las dendritas son escasas, aunque muy ramificadas, Fig. 20.2. Sus somas celulares suelen encontrarse en la capa nuclear interna, pero pueden estar desplazados a la capa de células ganglionares. Las células amacrinas pueden contener dos transmisores diferentes, por ejemplo, ácido 7, aminobutírico, GABA, y acetilcolina o glicina y un neuropéptido. Al igual que las células horizontales, las amacrinas también cuentan con dendritas que recorren grandes distancias, seleccionando y modificando la señal de salida de la célula bipolar. Las células amacrinas modifican la señal que transmiten grupos de células bipolares a las células ganglionares de clase I, lo que determina que estas células ganglionares sean exquisitamente sensibles a los estímulos visuales en movimiento. Células ganglionares. Hay dos tipos de células ganglionares en la retina humana. El primer tipo, que comprende más del 99% de las células ganglionares, se ocupa de los detalles de la formación de la imagen y recibe señales de los conos y de los bastones por medio de relevos sinápticos que recorren las capas de la retina. Además, estas células se caracterizan por su participación en los ritmos circadianos y en el reflejo pupilar. El segundo tipo, que comprende menos del 1% de todas las células ganglionares, son células ganglionares que contienen melanopsina. Estas particulares células se caracterizan por el gran tamaño de sus somas celulares y sus extensos campos dendríticos que se solapan, por su presencia en la capa de células ganglionares con algunas en la capa nuclear interna, por su especial sensibilidad a la luz azul, en el rango general de 480 nanómetros, por el hecho de que no intervienen en los detalles de la formación de la imagen y por sus conexiones con los núcleos supraquiasmático y pretectal. Una característica especialmente importante es el hecho de que estas células ganglionares con melanopsina son intrínsecamente sensibles a la luz, generan potenciales de acción en respuesta a la luz que incide en el ojo aunque no haya señal procedente de los conos. Y los bastones. Un paciente con retinitis pigmentaria avanzada o con cualquier otro trastorno de las capas de conos y bastones no verá la luz que incida en el ojo, estará ciego de ese ojo, pero puede tener un reflejo pupilar en ese ojo, el ojo afectado. Aunque el paciente esté ciego puede tener intactos los reflejos pupilares a la luz, la velocidad del reflejo puede ser ligeramente menor que en una persona normal, y tendrá ritmos circadianos normales debido a las proyecciones de estas células ganglionares de melanopsina al hipotálamo. Pero estos pacientes no verán porque, básicamente, las células de melanopsina no intervienen en la formación de las imágenes. Se puede considerar que se trata de un tercer tipo de fotorreceptor, por su sensibilidad a la luz. Las células ganglionares son las células por las que salen las señales de la retina, Fig. 20.2. Sus somas forman la capa de células ganglionares, y sus axones convergen en el disco óptico, o papila óptica, y forman el nervio óptico.
Las células ganglionares se agrupan de dos formas, por su tamaño y por su papel funcional. Ambas clasificaciones coinciden en gran medida. Al igual que las células bipolares, las células ganglionares tienen campos receptores de tipo centro-periferia. Una clase de célula ganglionar de la retina se caracteriza por el gran tamaño de los somas celulares y por tener las dendritas muy ramificadas. Se denominan células alfa, se encuentran principalmente en la retina periférica y reciben señales principalmente de los bastones. Sus árboles dendríticos son más extensos que los de otros tipos de células ganglionares y sus axones son más gruesos. Desde el punto de vista fisiológico, las células alfa corresponden al tipo de células que se denominan Y apenas intervienen en la percepción del color, como se deduce de la gran entrada procedente de los bastones, y adoptan los patrones centro, periferia, on y off de las células bipolares con las que se conectan. Estas células también se denominan células M porque, en el ser humano y en otros primates, se conectan siempre a otras células grandes de las capas magnocelulares del núcleo geniculado lateral, v. Fig. 20, 17. Una minoría de la población de células ganglionares grandes contiene melanopsina. Estas células no intervienen en la formación de la imagen, pero participan en el mantenimiento de los ritmos biológicos, circadianos, y son una fuente importante de señales de la vía pupilar a la luz. Una segunda clase de células ganglionares de la retina, las células beta, tienen somas celulares de mediano tamaño y campos dendríticos más restringidos. Las células beta se encuentran de manera predominante en la retina central y reciben estímulos de los conos principalmente. Corresponden a la clase fisiológica de las células X como corresponde a su localización central y a sus pequeños árboles dendríticos, sus campos receptores son pequeños. Responden a estímulos de color, lo cual ofrece una nueva faceta a la organización centro-periferia. El centro responde a un color y la periferia presenta su máxima respuesta al color complementario, Fig. 20, 8c. Tabla 20, 1 respuestas de las células bipolares a los estímulos. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Hemicampo visual izquierdo. Hemicampo visual derecho. Zona binocular. Zona monocular. Campo visual, ojo izquierdo, campo visual, o derecho. Hemicampo radiaciones ópticas. Retina temporal. Fóvea. Figura 20, 9. Resumen de los campos visuales, A, y de la vía visual vistos superiormente, B. Por ejemplo, una célula X puede tener un centro que responda al amarillo y una periferia que responda al azul, pero conservando las categorías de centro on y centro off. Estas células también se denominan células P porque, en el ser humano y en otros primates, siempre se conectan con otras células más pequeñas de las capas parvocelulares del núcleo geniculado lateral. Todas las células ganglionares que no pertenecen a estos grupos se clasifican desde el punto de vista anatómico como células gamma, delta y epsilon, y desde el punto de vista fisiológico, como células W. Estas células tienden a tener somas y axones de menor tamaño, y muestran variedad de tamaños de campo receptor y de respuestas fisiológicas. Proyecciones retinianas. Las células ganglionares de la retina envían axones a diversos destinos del diencéfalo y del mesencéfalo. Entre sus dianas están el núcleo supraquiasmático, una región del hipotálamo que controla los ritmos diurnos, V, cap, 30, los núcleos óptico accesorio y olivar pretectal, encargados del reflejo pupilar, V, cap, 28, y el colículo superior, que ayuda a controlar los movimientos oculares, V, cap, 28, y media en los denominados reflejos visuales. El colículo superior, a su vez, envía proyecciones al pulvinar, el núcleo más grande del tálamo, que recibe aferencias del colículo superior, de la zona pretectal y del córtex visual, V, más adelante, y envía eferencias a las áreas de asociación visual. Con este breve resumen se muestra que el sistema visual influye en una gran variedad de zonas del encéfalo. Las lesiones de la retina o del nervio óptico producen déficits visuales característicos de su localización. Un escotoma se puede manifestar por una región con forma aleatoria en uno o en ambos campos visuales en los que se ha perdido la visión o se ha reducido esta de manera significativa.
Puede ser simétrico o asimétrico y unilateral o bilateral, puede manifestarse de muchas formas, anular, falciforme, y adoptar diversas posiciones en la retina central, periférica, paracentral. Las causas de los escotomas son diversas: exposición a toxinas, hemorragia retiniana, traumatismos y tumores que afectan al globo ocular. Los déficits más habituales relacionados con la lesión del nervio óptico son la ceguera parcial o completa en ese ojo y la posible pérdida del reflejo pupilar directo y consensuado cuando la luz incide en ese ojo. El ojo ciego responderá de forma consensuada cuando la luz incida en el ojo opuesto, porque el brazo eferente del reflejo está intacto en el ojo ciego. Proyecciones retinogeniculadas. La mayor parte de las células ganglionares de la retina envía sus axones al núcleo geniculado lateral por medio del nervio, el quiasma y el tracto ópticos. Esta conexión se denomina proyección retinogeniculada, Fig. 20, 9. Otro término que se usa a menudo para describir la vía que va desde el núcleo geniculado lateral al córtex es el de radiaciones ópticas o radiaciones geniculocalcarinas. En esta vía debe conservarse un mapa ordenado del espacio visual. Los campos receptores de los fotorreceptores y de las células ganglionares con las que están conectados siguen una organización precisa en la superficie retiniana. Los puntos adyacentes del mundo visual son percibidos por células ganglionares adyacentes. Esta representación ordenada del mundo visual en la retina se denomina mapa retinotópico. El campo visual es la parte del mundo que el paciente ve con los dos ojos abiertos y mirando hacia adelante, Fig. 20, 9/4. Consta de una zona binocular, una zona central amplia que se ve con ambos ojos, y las zonas monoculares, o semilunas monoculares, derecha e izquierda que solo se ven con el ojo correspondiente. En clínica es habitual evaluar la función visual de cada ojo por separado, tapando primero uno y luego el otro, v. cap. 33. En consecuencia, los déficits de los campos visuales suelen ilustrarse como pérdidas en el campo visual de cada ojo, v, p, e, j, fix. 20, 14 y 20, 15. Cada campo visual se divide en las mitades nasal y temporal, hemicampos, y cada una de estas mitades se divide en una parte superior y otra inferior, formando cuadrantes, Fig. 20, 9/1. 20/20, 20/100. Campos visuales del ojo izquierdo, o S. Campos visuales del ojo derecho, 0,0. I. Retina desprendida S o toma central. Figura 20, 10. A. Diagrama de contornos de agudeza visual en la superficie de la retina. Las líneas de contorno son isópteras, es decir, con la misma sensibilidad retiniana. La agudeza visual es máxima en la fóvea 20/20, y cae bruscamente en las partes externas de la retina, a 20/600. Esta disminución se correlaciona con la menor densidad de fotorreceptores y de células ganglionares que hay en las regiones periféricas de la retina. Las abreviaturas convencionales OS y OD corresponden al ojo izquierdo, oculus sinister, y al ojo derecho, oculus dexter. B. Diagramas que muestran la localización de los defectos en el campo visual. Un desprendimiento de retina en la parte inferior del ojo produce un defecto irregular en el campo visual superior izquierda, mientras que una lesión irregular de la mácula o la compresión del nervio óptico ocasionan un escotoma central, zona de reducción de la visión, en el centro del campo visual derecha. C. Aspecto oftalmoscópico del fondo de un ojo derecho normal. D. El aumento de la presión intracraneal puede producir abombamiento del disco óptico, edema de papila o papiledema, que es una hinchazón de la cabeza del nervio óptico visible con oftalmoscopio. Los vasos sanguíneos emergen del disco óptico, que es la zona pálida que se observa en el centro de la fotografía. Un haz de fotones puede concebirse como un rayo de luz que entra en el ojo. El rayo de luz es desviado, refractado, por la córnea y la lente, de forma que la imagen se enfoca en la retina. La lente invierte la imagen y le da la vuelta. La luz procedente del campo visual inferior incide en la parte superior de la retina, la procedente del campo visual derecho, en la zona binocular, lo hace en la retina temporal del ojo izquierdo y en la retina nasal del derecho, Fig. 20, 9. Estos patrones son esenciales para comprender la visión normal y los defectos de los campos visuales que se observan en pacientes con lesiones de las vías visuales. El mapa retinotópico se mantiene en todo el sistema visual. Nervio, quiasma y tracto ópticos.
Los axones de las células ganglionares de la retina que conducen información de todas las zonas de la retina convergen en el disco óptico, donde perforan la coroides y la esclera para formar el nervio óptico. En la capa de fibras nerviosas de la retina los axones de las células ganglionares son amielínicos. Pero al atravesar la esclera se recubren de una vaina de mielina que forman los oligodendrocitos. Como no hay células fotorreceptoras en el disco óptico, solo axones de células ganglionares, la luz que incide en esta zona no se percibe. Por eso esta parte de la retina suele denominarse punto ciego, Fig. 20, 1 o A, B. La agudeza visual es máxima en la fóvea, pero la retina periférica apenas capta las formas, no es posible percibir los detalles finos en la retina periférica porque la densidad de píxeles, la densidad de bastones, es mucho menor. El nervio óptico se extiende desde la porción caudal del ojo hasta el quiasma óptico, Fig. 20, 9. Este nervio está incluido en un manguito de duramadre y aracnoides, que se continúa con las mismas capas que recubren al encéfalo. De esta forma el espacio subaracnoideo se extiende a lo largo del nervio óptico, que está bañado por líquido cefalorraquídeo. Por este motivo los aumentos de la presión intracraneal pueden transmitirse a lo largo de los nervios ópticos, bloqueando el flujo axoplásmico en la cabeza del nervio óptico. Esta estasis axoplásmica produce una hinchazón de la cabeza del nervio óptico, edema de papila, Fig. 20, 10d. La lesión del nervio óptico puede ocasionar una pérdida parcial o completa de la visión de ese ojo, similar a lo que se muestra en la Fig. 20, 15. Las ramas terminales de la arteria central de la retina, una rama de la arteria oftálmica, emergen del disco óptico y se ramifican por la retina. La exploración de estos vasos mediante un oftalmoscopio puede ayudar a valorar el estado del ojo y del sistema nervioso central, Fig. 20, 10c, d. Los cambios de la configuración de los vasos retinianos o del tamaño o la forma del disco óptico pueden indicar la presencia de enfermedades de la retina, del sistema vascular o del sistema nervioso central. Inmediatamente rostral al tallo hipofisario los nervios ópticos se agrupan para formar el quiasma óptico, a partir del cual los tractos ópticos divergen en sentido caudal. En el quiasma, las fibras de la mitad nasal de cada retina que corresponden a los hemicampos temporales se cruzan para entrar en el tracto óptico contralateral, mientras que las fibras de la mitad temporal de cada retina, que corresponden a los hemicampos nasales, permanecen en el mismo lado y entran en el tracto óptico ipsilateral. De esta forma, cada mitad del cerebro recibe las fibras correspondientes a la mitad contralateral del mundo visual Fig. 20, 9, 20, 11 y 20, 12. Aunque son muchas las situaciones clínicas que pueden afectar al quiasma óptico, esta estructura es especialmente sensible a los tumores de la hipófisis. El crecimiento de los tumores hipofisarios que dañan a las fibras que se cruzan en la línea media del quiasma interrumpen la señal visual procedente de las mitades temporales de los dos campos visuales, lo que se traduce en una hemianopsia bitemporal, Fig. 20, 11 y 20, 12d, f. Una lesión de la parte lateral del quiasma puede interrumpir solo las fibras que conducen información del campo visual nasal del mismo lado, aunque en la práctica esta situación es rara. Este déficit se denomina hemianopsia nasal ipsilateral, derecha o izquierda. Extendiéndose en sentido caudal y lateral con respecto al quiasma, los axones de las células ganglionares de la retina se continúan por medio de un haz compacto, el tracto óptico. Esta estructura pasa por encima de la superficie de los pies pedunculares en su unión con. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Campo de visión. Defectos de los campos visuales. Ojo. Izquierdo. Euro. O. Euro. Euro. 0. Ojo. Derecho. 3. Euro. Euro. 0. Ciego, ojo derecho HC. Hemianopsia bitemporal. Hemianopsia izquierda. Ojo derecho. Hemianopsia homónima izquierda. Cuadrantanopsia superior izquierda. Hemianopsia homónima izquierda. Cuadrantanopsia inferior izquierda. Cuadrantanopsia superior izquierda. Cerebro visto desde arriba. Figura 20, 11.
Defectos de los campos visuales producidos por lesiones en diferentes puntos de la vía visual. Los campos visuales se han representado como se describe en la figura 20.9. Las regiones de visión normal se indican en blanco, las de pérdida de visión, en negro. NGL, núcleo geniculado lateral. El hemisferio y termina en el núcleo geniculado lateral del diencéfalo, V, Fig. 15.5. Dado que el tracto óptico contiene fibras que conducen el estímulo visual desde los semicampos nasal ipsilateral y temporal contralateral, sus lesiones producen una hemianopsia homónima contralateral, derecha o izquierda, Fig. 2011, V. También Fig. 20.16. El quiasma óptico recibe sangre de pequeñas ramas anteromediales de la arteria comunicante anterior y del segmento AJ de la arteria cerebral anterior. El nervio óptico recibe su irrigación de pequeñas ramas de la arteria oftálmica que viajan paralelas al nervio. Como ya hemos señalado, la cabeza del nervio óptico y la retina están irrigadas por la arteria central de la retina. El tracto óptico recibe su principal aporte sanguíneo de la arteria coroidea anterior, V, Fig. 15, 16 y 15, 18, mientras que el núcleo geniculado lateral está en el territorio de la arteria talamogeniculada, rama de la arteria cerebral posterior. Correlación de los campos visuales con las estructuras visuales observadas mediante resonancia magnética. La convención que se emplea para describir e ilustrar los campos visuales se estableció mucho antes de la introducción de la resonancia magnética, RM, o de la tomografía computarizada, TC, y persiste mucho después de que estas técnicas de visualización se hayan popularizado. Según dicha convención, los campos visuales se muestran tal y como el paciente vería el entorno, Fig. 20.13. Esto es también lo que el explorador ve en su medio. En este formato, el campo visual del ojo derecho del paciente, Oculus dexter, OD, se encuentra a la derecha, y el campo visual del ojo izquierdo, Oculus sinister, OS, a la izquierda. Cuando comenzó a desarrollarse la tecnología de la RM y la TC se empezaron a considerar las imágenes axiales como si el observador estuviera de pie a los pies del paciente tumbado, mirándole a la cabeza, y las imágenes coronales como si estuviera delante del paciente mirándole a la cara, Fig. 20.14, V. También Cap. 1. Tanto en las imágenes axiales como en las coronales el lado izquierdo del paciente queda a la derecha del observador, y el lado derecho del paciente, a la izquierda del observador, Fig. 20.14. Es absolutamente esencial entender esta relación entre el observador, el médico, y el paciente para diagnosticar y tratar correctamente al paciente con trastornos neurológicos. Esto es válido para todos los aspectos de la neurología clínica, no solo para el sistema visual. Con esto en mente no es difícil establecer la correlación entre un déficit del campo visual y la localización de una lesión central, como se ve en la RM o la TC. Recuérdese que cuando se contempla una representación del campo visual del paciente se está viendo lo mismo que ve el paciente, el campo visual derecho del paciente está a la derecha del médico, y el izquierdo, al otro lado, Fig. 20.13. Cuando se contempla una lesión de una estructura visual en una RM, el médico está mirando a la cara o a los pies del paciente, la derecha del paciente está a la izquierda del médico y la izquierda del paciente está a la derecha del médico, Fig. 20.14. Como veremos más adelante en este capítulo, esto se correlaciona con los déficits que se observan después de lesiones en diversos puntos de la vía visual. Por ejemplo, una lesión del nervio óptico derecho que está a la izquierda en la RM, según la mira el médico, ocasionará una pérdida completa de la visión del ojo derecho, Fig. 20.11 y 20.15. Por otro lado, una lesión del tracto óptico izquierdo, que sea caudal con respecto al cruce parcial de las fibras ópticas en el quiasma, producirá una pérdida de visión en la mitad derecha del campo visual de cada ojo, es decir, una hemianopsia, Fig. 20.11 y 20.16. El patrón de los déficits que se observan tras las lesiones en puntos representativos de la vía visual se analiza en los siguientes apartados de este capítulo. Campo visual. 0, 0 izquierdo, OS. Campo visual, ojo derecho, OD, lesión del nervio óptico proximal, campos en A. B. Figura 20, 12.
Déficits del campo visual, A, resultantes de una lesión del nervio óptico, B y C, en su unión con el quiasma, lesión de la unión. Esta combinación de defectos del campo se debe a la destrucción de fibras del nervio óptico izquierdo y de algunas fibras cruzadas que proceden de la hemirretina nasal inferior derecha, que producen un déficit del campo temporal en el ojo derecho. Déficits del campo visual D, hemianopsia bitemporal, resultante de la lesión de las fibras que se cruzan en el quiasma óptico, E. Los tumores hipofisarios, como el que se muestra en la resonancia magnética, F, son una causa frecuente de estos déficits. Lesión del quiasma óptico campo seno, hipofisario. Del nervio óptico proximal. Que lesiona el nervio óptico vista ventral. Tumor hipofisar. Vista dorsal. Campo visual del ojo izquierdo del paciente, oculus sinister, os campo visual del ojo derecho del paciente, oculus dexler. OD, figura 20, 15. Relación entre los diagramas de los campos visuales y el paciente explorado. El observador dibuja los diagramas como si estuvieran en la pared a la que mira el paciente. Nucleo geniculado lateral. El núcleo geniculado lateral se sitúa en la profundidad de una elevación de la cara caudoventral del diencéfalo, el cuerpo geniculado lateral, Fig. 20, 17. El núcleo geniculado lateral humano está formado por 6 capas celulares con delgadas láminas de fibras mielínicas intercaladas entre ellas. La base ventral de este núcleo está formada por las fibras del tracto óptico entrantes, mientras que sus límites dorsal y lateral están formados por las radiaciones ópticas salientes. Las capas de células se numeran del 1 al 6, en sentido ventrodorsal. Como se explica en los dos apartados siguientes, las capas se pueden agrupar por el tipo de información que reciben de las células ganglionares y por el lado de la retina en el que se origina la señal. Capas magnocelulares y parvocelulares. Las capas 1 y 2 del núcleo geniculado lateral contienen células con somas grandes y se denominan capas magnocelulares, M. Las capas 3 a 6 contienen células pequeñas y por eso se denominan capas parvocelulares, P. Fig. 20, 17c, DJ. La subdivisión del núcleo geniculado lateral en capas magno y parvocelulares se correlaciona con la subdivisión de las células ganglionares de la retina en las clases Y y X. Las fibras Y o M terminan en las capas magnocelulares, capas 1 y 2, mientras que las fibras X o P terminan en las capas parvocelulares, capas 3 a 6. Recuérdese que las células ganglionares y M reciben principalmente su entrada de los bastones, tienen campos receptores grandes y axones gruesos de conducción rápida y son particularmente sensibles a los estímulos en movimiento. Las células ganglionares X, P, reciben señales principalmente de los conos, tienen campos receptores pequeños y axones de conducción más lenta y presentan una respuesta tónica a los estímulos estacionarios, proceden principalmente de la retina central. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Vista. O ranal izquierda. Derecha. Observador. Derecha. Izquierda. Paciente. Izquierda. Derecha. Observado. Figura 2014. Relación entre las imágenes de resonancia magnética y el observador. Las imágenes axiales izquierda se ven como si el observador estuviera a los pies del paciente, el cual descansa sobre su espalda. Las imágenes coronales derecha se ven como si el observador estuviera mirando a la cara al paciente. Campo visual, ojo izquierdo, OS. A. Campo visual, ojo derecho, OD. Vista ventral. Figura 20, 15. Un déficit del campo visual, como una ceguera del ojo izquierdo, A, puede deberse a una lesión del nervio óptico izquierdo, B, visto desde arriba. Un aneurisma de la arteria oftálmica, C, visto desde abajo, puede dañar al nervio óptico de ese lado. Campo visual, ojo izquierdo, OS. Lesión. Campo visual, ojo derecho, OD. Vista dorsal. Figura 20, 16. Déficits del campo visual, A, hemianopsia homónima derecha por una lesión del tracto óptico izquierdo, B, visto desde arriba. La interrupción de la irrigación del tracto óptico, C, visto desde abajo, puede producir estos déficits.
Derecha del. Izquierda del paciente, derecha, izquierda del paciente, vista dorsal. Presión en el nervio óptico. Nudeo pulvinar. Tracto óptico. Pie peduncular. Radiaciones ópticas. Nudeo geniculado lateral. Geniculado colículo inferior. Figura 20, 17. El núcleo geniculado lateral muestra una estructura laminar característica, tanto con tinciones para células como para la mielina, A, coronal, B, axial. C, sección coronal por el tercio posterior del núcleo geniculado lateral izquierdo. A este nivel se distinguen 6 capas en la porción medial del núcleo, pero las capas 3 y 5 se fusionan lateralmente en una sola, al igual que las capas 4 y 6. En la ampliación se muestran los grandes somas celulares de las capas magnocelulares y los pequeños somas densamente apretados de una capa parvocelular. Corte por cortesía de Joseph Malpeli. D. Dibujo de un corte coronal por el tercio medio del núcleo geniculado lateral. Las capas 1 y 2 son magnocelulares, y las 3 a 6, parvocelulares. C indica capas que reciben señales retinianas del ojo contralateral, y indica capas que reciben señales retinianas del ojo ipsilateral. Y son responsables de la visión en color de gran agudeza. Las células ganglionares de la clase W mixta restante, cuyas células también se conocen como K, terminan en células pequeñas diseminadas entre las capas principales. Las células ganglionares que contienen melanopsina constituyen una parte de la clase de células W o K. Capas ipsilaterales y contralaterales. Los axones de las células ganglionares que proceden de la retina temporal no se cruzan al pasar por el quiasma y terminan en las capas 2, 3 y 5 del núcleo geniculado lateral ipsilateral. Por otro lado, los axones que proceden de la retina nasal se cruzan en el quiasma y terminan en las capas 1, 4 y 6 del núcleo geniculado lateral contralateral, Fig. 20, 9. Los terminales axónicos de las células ganglionares y las células de relevo con las que sinaptan se organizan de forma que un mismo punto del espacio visual queda representado 6 veces, una en cada capa del núcleo geniculado lateral, en el mismo punto mediolateral de cada capa. A medida que la capa se extiende desde la parte lateral a la medial del núcleo geniculado lateral, el mapa progresa desde la línea media hasta la periferia del espacio visual. Las capas también se extienden en sentido rostral a caudal, representando el eje superior, inferior. Radiaciones ópticas. Las células de relevo que forman las capas del núcleo geniculado lateral reciben información de las células ganglionares por fibras retinogeniculadas, y envían sus axones al córtex visual primario ipsilateral en forma de un gran haz de fibras mielínicas, las radiaciones ópticas, FIX. 20, 9, 20, 18 y 20, 19. El córtex visual primario, córtex estriado, se encuentra en los labios superior e inferior del surco calcarino. En consecuencia, las radiaciones ópticas se denominan también vía geniculoestriada o geniculocalcarina. Las radiaciones ópticas pueden dividirse en 2 haces principales, uno que representa al cuadrante inferior de los semicampos contralaterales y otro al superior, Fix. 20, 18 y 20, 19. Las fibras que transportan información visual desde el cuadrante inferior de los semicampos contralaterales se originan en la porción dorsomedial del núcleo geniculado lateral, se incurvan directamente en sentido caudal para atravesar el brazo retrolenticular de la cápsula interna y sinaptan en el córtex del labio superior del surco calcarino, en la cuña. En consecuencia, una lesión de la porción superior de las radiaciones ópticas produce una pérdida de visión en el campo visual inferior contralateral, que se conoce como cuadrantanopsia inferior contralateral, derecha o izquierda, Fig. 2, 0, 1, 1. Las fibras correspondientes al cuadrante superior de los semicampos contralaterales se originan en la porción ventrolateral del núcleo geniculado lateral. Estas fibras no pasan directamente caudales hacia el córtex visual. En su lugar se incurvan en sentido rostral y entran en la sustancia blanca del lóbulo temporal para formar una amplia asa de Meyer o Archambault, antes de pasar caudalmente para hacer sinapsis en el labio inferior del surco calcarino, en el giro lingual, Fix. 20, 11, 20, 18 y 20, 19. La lesión del asa de Meyer en el lóbulo temporal o de estas fibras que van hacia el surco calcarino ocasiona una cuadrantanopsia superior contralateral, derecha o izquierda, Fig. 20, 19.
Las fibras geniculoestriadas que transportan información desde la mácula y la fóvea se originan en regiones centrales del núcleo geniculado lateral y se dirigen a las porciones caudales del córtex visual. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Interior. Parielo occipital núcleo. Geniculado. Retina. Campo. Superior. Campo visual interior. Lingual. Figura 20, 18. Las vías retinogeniculadas y geniculoestriadas en el plano sagital. Las aferencias del campo visual superior se reciben en la retina inferior y se envían al labio inferior del córtex calcarino. De forma parecida, la señal del campo visual inferior llega al labio superior del surco calcarino. Obsérvese que la representación de la mácula es desproporcionadamente grande, los 10 grados centrales del campo visual ocupan aproximadamente la mitad del córtex visual. Campos visuales del ojo izquierdo, OS. B. Campos visuales del ojo derecho, 0,0. Figura 20-19. Déficits del campo visual B, cuadrantanopsia homónima superior izquierda por lesiones en la parte inferior de las radiaciones ópticas A. Este defecto puede deberse a lesiones en el asa de Meyer derecha, como se muestra en la resonancia magnética, C. Las lesiones de las radiaciones ópticas pueden ocasionar una cuadrantanopsia o afectar solo a una porción de un cuadrante del campo visual, Fig. 20-19. Las lesiones de los tractos ópticos y de las radiaciones ópticas se describen como congruente o incongruentes. Se dice que un déficit es congruente si la pérdida del campo visual de un ojo se puede superponer a la del otro ojo. Cuanto más cerca esté la lesión del córtex visual, más probable es que sea congruente. Por el contrario, cuando más anterior sea la lesión en el tracto o las radiaciones ópticas, más probable es que sea incongruente. La irrigación sanguínea llega a las radiaciones ópticas por ramas de las arterias cerebrales media y posterior, que penetran en la profundidad de la sustancia blanca. En general, las fibras más laterales de las radiaciones ópticas y las fibras del asa de Meyer son irrigadas por ramas de la arteria cerebral media. Las fibras más mediales y el córtex visual reciben su irrigación principalmente de la arteria cerebral posterior. Córtex visual primario. El córtex visual primario, córtex estriado, área 17, B, recibe la mayor parte de los axones de los núcleos geniculados laterales. Se encuentra en los dos labios del surco calcarino en el lóbulo occipital. El labio superior del surco calcarino, en la cuña, recibe información de la parte inferior de los semicampos contralaterales, mientras que el inferior, en el giro lingual, la recibe de la parte superior de los semicampos, Fig. 20-11. La parte central del campo visual, es decir, la mácula y la fóvea, está representada en la porción del córtex visual primario más próxima al polo occipital, y las regiones más periféricas del campo visual están representadas más rostralmente en la cuña y en el giro lingual, Fig. 20-11. Los 10 grados centrales del campo visual ocupan aproximadamente la mitad del córtex visual. El neocórtex de 6 capas del área 17 se caracteriza por una gran capa IV. Esta capa contiene una banda extra de fibras mielínicas, la estría de Jenari, Fig. 20-20, estructura que puede verse a simple vista en el cerebro recién cortado y explica la denominación de córtex estriado. Es indicativa de la gran entrada geniculocalcarina que llega a esta capa. La capa B también es prominente en el córtex estriado. Es la fuente de una proyección de retroalimentación cortical que va al núcleo geniculado lateral. Las neuronas del córtex visual se organizan en una estructura elaborada de columnas corticales, V, más adelante, que se extienden perpendicularmente desde la superficie pial hasta la sustancia blanca. Una lesión extensa del córtex visual en un lado P, EJ, por la oclusión de la arteria calcarina, producirá una hemianopsia contralateral, derecha o izquierda. La mácula puede no verse afectada porque la porción caudal del córtex visual también puede estar irrigada por ramas colaterales de la arteria cerebral media. Organización funcional del córtex visual. Durante decenios la organización funcional del córtex visual ha sido objeto de intensa investigación anatómica y fisiológica.
Se dispone de un gran conocimiento en cuanto a las propiedades de los campos receptores, las conexiones de las neuronas del córtex visual y los neurotransmisores que utilizan. Aunque inicialmente la mayor parte de la información se obtuvo de la experimentación animal, se ha confirmado mediante estudios con RMF que la organización funcional y anatómica del sistema visual en el ser humano es extraordinariamente similar. De Lassa. De Meyer. Campo en B, A vista dorsal. Surco. Panelo, occipital estrías. De Genain figura 20, 20. Aspecto característico de las estrías de Jenari en el córtex visual primario humano que bordea al surco calcarino. A la de los primates no humanos. En consecuencia, los principios generales de la organización que se describen aquí se pueden aplicar directamente al sistema visual humano. En un estudio típico sobre las propiedades de los campos receptores de las neuronas del córtex visual, se coloca a un primate anestesiado delante de una pantalla, Fig. 2021, con los ojos dirigidos y enfocados a un punto fijo en el centro de la misma. Se registra la actividad neural de una sola neurona cortical con un microelectrodo, un amplificador y un osciloscopio. Con un proyector portátil se proyecta en la pantalla un pequeño punto de luz circular o una barra de luz larga y estrecha, y se mueve por la pantalla hasta que se encuentra una localización en la que la luz produce potenciales de acción en la neurona estudiada. Propiedades de los campos receptores de las neuronas corticales. El campo receptor de una neurona es la región del campo visual en la que el estímulo adecuado tiene un efecto en la actividad de la neurona, ya sea excitador o inhibidor. Dependiendo del punto exacto del campo receptor de la neurona en el que se proyecte la luz, la neurona puede dar una respuesta ON y producir un grupo de potenciales de acción al encender la luz Fig. 2021, o una respuesta OFF e inhibir la actividad de fondo de la neurona al encender la luz pero produciendo una ráfaga de potenciales de acción cuando a continuación se apaga la luz, excitación de rebote Fig. 2021. En la figura 20-22 se muestran las organizaciones de los campos receptores más habituales en el córtex visual primario. Algunas neuronas corticales tienen campos receptores concéntricos similares a los de las células ganglionares de la retina y a los de las células geniculadas laterales, Fig. 20-22a. Las neuronas corticales que tienen campos receptores concéntricos se localizan mayoritariamente en la capa IV del córtex y son, probablemente, neuronas estrelladas que reciben contactos sinápticos de los axones de las neuronas del núcleo geniculado lateral. Un pequeño punto de luz que incida en la región central del campo receptor producirá una pequeña respuesta en la neurona estudiada, un punto más grande que llene por completo el centro del campo receptor producirá una respuesta ON más potente. Por el contrario, un pequeño punto de luz en la región periférica del campo receptor producirá una respuesta OFF y un anillo de luz que llene por completo la región periférica producirá la respuesta OFF máxima. Como ocurre en la retina y en el núcleo geniculado lateral, aproximadamente la mitad de las neuronas concéntricas corticales tienen campos receptores con centros ON y periferia OFF y la otra mitad tienen campos que se comportan de forma opuesta. Un punto de luz grande que llene el centro y la periférica del campo receptor no produce respuesta, porque los impulsos excitadores e inhibidores se cancelan entre sí. En las capas 2, 3, V y B del córtex visual los campos receptores de las neuronas presentan una organización diferente. En lugar de respuesta ON excitadora, potenciales de acción. Luz 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 apagada encendida apagada. Respuesta OFF inhibidora, potenciales de acción. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 barra baja 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 111.111 billones 111.111 millones 111.111 y luz 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 apagada encenda apagada. Figura 20-21. Experimento en el que se analiza la actividad de una neurona aislada en el córtex visual primario de un mono. Se ha colocado una pantalla unos centímetros delante del animal, A. Los ojos del animal están enfocados en el centro de la pantalla, B. Un proyector portátil, C. Crea un punto o una barra de luz, D. En cualquier parte de la pantalla.
Se registra la actividad de una neurona aislada eléctricamente mediante un microelectrodo, un amplificador y un osciloscopio, En los trazados que se encuentran debajo del dibujo se muestra la actividad en neuronas representativas. Algunas neuronas generan una ráfaga de potenciales de acción de alta frecuencia cuando se enciende un estímulo convenientemente colocado, respuesta ON. Otras neuronas ven reducida su frecuencia de actividad de fondo cuando se enciende el estímulo y producen una pequeña ráfaga de potenciales de acción cuando se apaga la luz, respuesta OFF. Tener campos receptores circulares, prácticamente el resto de neuronas corticales presentan campos receptores alargados y responden mejor a barras de luz largas y estrechas. Una clase de neuronas, las que tienen campos receptores simples, dan una pequeña respuesta ON cuando un pequeño punto de luz cae en cualquier parte de la región excitadora del campo receptor, signos más, Fig. 20, 22a, b, y dan una pequeña respuesta OFF cuando el punto de luz incide en cualquier parte de la región inhibidora del campo receptor triángulos, Fig. 20, 22 sobre 1, b. Pero solo una barra de luz que llene por completo la región excitadora o la región inhibidora del campo produce una respuesta máxima. Para producir una respuesta ON máxima, la barra de luz debe situarse exactamente dentro de la zona excitadora del campo receptor, y su ángulo con respecto a la horizontal debe coincidir con el ángulo de la zona excitadora, signos más, Fig. 20, 22b. Por eso una neurona con características de campo receptor simple es sensible a la posición y al ángulo, u orientación, del estímulo. Las diferentes células simples tienen distintas orientaciones preferentes del estímulo en todo el intervalo de 360 grados. Una segunda clase de neuronas visuales, que también se encuentran en las capas 2, 3, V y B y se entremezclan con las células simples, son las células con propiedades de campos receptores complejos, Fig. 20, 22c. Una neurona compleja responde mejor a una barra de luz en una determinada orientación, como hacen las células simples. Pero la célula compleja dará una respuesta máxima a un estímulo que tenga la orientación correcta y que incida en cualquier punto de su campo receptor. Se han descrito más tipos de campos receptores. Barra inversa. Barra inversa. Concéntrico simple complejo. ABC. Igual a respuesta ON. A igual a respuesta, OLI. 1, 1, 2. 1. 1. IGV1. A. 2. 2. 2. I. 4. Asterisco V. B. Como los hipercomplejos, que son parecidos a los complejos excepto porque en ellos la longitud del estímulo también es crítica para producir la máxima respuesta, ON Fig. 20, 22d. Si el estímulo es demasiado alargado, se extiende a zonas inhibidoras adyacentes a la zona excitadora y reducen la respuesta de la neurona. La variedad de tipos de campos receptores que se observan en B es el resultado de la convergencia progresiva de las conexiones neurales. En la figura 20, 23 sobre 1 se muestra cómo las neuronas estrelladas 1 de la capa IV, cada una de las cuales tiene un campo receptor concéntrico, convergen en una neurona piramidal, 2, en las capas 2, 3, V o B para producir un campo receptor simple. Un pequeño punto de luz en el centro del campo receptor de cualquiera de las células estrelladas produce una respuesta ON en esa célula, que a su vez produce excitación en la célula piramidal suficiente para generar una respuesta ON modesta en ella. Se genera una respuesta ON máxima en la célula piramidal cuando una barra de luz larga y estrecha se dispone en la posición y el ángulo adecuados para activar el centro de todos los campos receptores concéntricos simultáneamente. Si el estímulo luminoso se desplaza lateralmente y solo ilumina la periferia inhibidora de los campos concéntricos, la célula simple emite una barra inversa. Barra inversa. Hipercomplejo. D. Figura 20, 22. AAD, organización de los campos receptores representativos de las neuronas del córtex visual primario. Figura 20, 23. A. Diagrama de cómo 4 células estrelladas de la capa IV con campos receptores concéntricos 7, a la izquierda podrían converger en una célula piramidal, 2 para producir las características del campo receptor simple 2, a la derecha.
B. Diagrama de cómo varias neuronas, cada una con un campo receptor simple, 2 podrían converger en otra neurona, 3 para producir un campo receptor complejo. Respuesta, OFF. De forma parecida, varias células corticales simples 2, Fig. 20, 23b, pueden converger en otra neurona y producir un campo receptor complejo 3, Fig. 20, 23b. En este caso, un